Bienvenidos a Las Cosas como Son. Discúlpenos por esos instantes, hemos tenido un retraso imprevisto, pero abordamos de frente el tema principal que nos mueve, que es la aparición de nuevas leyes o de nuevas voluntades de legislar sobre temas que pueden chocar a un sector de la opinión pública, y para eso hemos solicitado la presencia de dos juristas de orientaciones diferentes. Uno de ellos, el señor José Tello, ha sido ministro de Justicia, especialista en principio en derecho electoral, pero sus competencias van más allá que ello. Y el otro invitado es el doctor Andy Carrión. Muy buenas noches. Muy Doctor buenas noches, Tello, Fernando. doctor Muchas gracias, Carrión, buenas noches. con una formación rigurosa en Alemania en derecho penal y que nos ha ilustrado en varias oportunidades. Y justamente hay un tema grande de malestar cuando una investigación hecha acá por un equipo de RPP ha sacado a luz la presencia en los padrones de los partidos políticos de personas con condenas y de personas que están también siendo perseguidos por la justicia. ¿Qué dice la ley sobre este tema, señor José Tello? Muy bien, ante todo, buenas noches, don Fernando. Buenas Acá hay noches. que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que ver la situación actual. Todavía no tenemos nosotros candidaturas. No. Porque, por ejemplo, tenemos que ver que ahí podría resultar un impedimento si es que tenemos sentenciados en primera instancia. También hay que medir muy bien el tiempo procesal de estas personas, porque pueden ser denuncias, pueden ser prisiones preventivas, pueden ser también condenas propiamente, con suspensión de la pena, pueden ser diferentes tratamientos a cada uno de los casos. Pero sí, en rigor, yo lo que considero es que ahí tenemos un problema, y es sobre los filtros que hacen los partidos políticos, y no están filtrando. Claro, los partidos políticos reciben un financiamiento, muchos de ellos que tienen representación en el Congreso, importante por parte del gobierno, y este financiamiento se tendría que utilizar en parte, por lo menos en la parte administrativa, en hacer una depuración adecuada de lo que vienen a ser sus padrones de afiliados y poder ver bien exactamente qué tipo de afiliación tienen. Lo ideal, luego que hemos tenido, por ejemplo, este problema de las firmas, hubiera sido, y en verdad, quizás habría ayudado bastante este tipo de procedimiento, una reinscripción de los afiliados. Es decir, pasar por un proceso de nueva afiliación. Como que decir, padrones cero, reinscribimos. Pero ya, o sea, eso es un tema que en todo caso lo traemos a colación, pero más allá de eso, hoy en día es el auscultar realmente la afiliación que tienen y la calidad. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran en este tipo de casos de personas que tienen problemas con la justicia, evidentemente es algo pues que desmotiva al electorado y reduce la credibilidad ya en lo que viene a ser pues un sistema político bastante delicadito. ¿Quiénes son los que no tienen derecho a participar en elecciones? Porque, como usted ha dicho, hay diversos estatutos judiciales, Sí. desde condenado en firme hasta investigado. Pero hay un caso particular que es el de los prófugos. Y en este país hay varios prófugos. Uno felizmente ha sido detenido el día de ayer, un colega de ustedes, el señor Noguera, ¿no? Vamos a hablar más adelante sobre eso con su abogado. Ha sido detenido en Italia al cabo de 1 año y medio de negarse de regresar a nuestro país. Se le había autorizado que vaya a Argentina y desapareció hace 1 año y medio. El señor Noguera, como recordamos, era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, una persona encargada de escoger, de sancionar a los jueces y a los fiscales. Y él no solamente es objeto de acusaciones gravísimas, sino que además se ha dado a la fuga y ha habido que hacer un esfuerzo enorme, tanto la Interpol como la policía peruana y la italiana, para detenerlo. Y esperemos que traerlo al Perú pronto. Por eso quisiera saber, ¿quiénes están impedidos de presentarse a las elecciones? Los sentenciados en primera instancia. En primera instancia. Basta que tengan sentencia en primera instancia, condenatoria. Con eso no pueden, porque ha habido una modificación de la Constitución hace un tiempo y justamente se incorporó el artículo 34A, que expresamente dice no pueden postular. De acuerdo. Doctor Andy Carrión, usted ha vivido en Alemania, es un país que tiene una actividad política muy intensa porque hay elecciones regionales para verdaderos gobiernos regionales, además de las federales, ¿no? ¿Nuestra legislación es laxa? ¿Somos descuidados o somos directamente cómplices de delincuentes y criminales? Bueno, en principio debemos de señalar que en Alemania han habido reglas muy rigurosas,
Fernando, a raíz precisamente de los acontecimientos históricos que informaron siempre ese país, ¿no? Así es que aquellas personas que durante un tiempo se consideraban prófugas de la justicia o de alguna manera con condenas, sobre todo vinculadas a violaciones de derechos humanos, simplemente no podían participar de la vida política. Se debía de garantizar un ejercicio pleno de la democracia en ese país. De hecho, incluso tienen potestades para poder eliminar las inscripciones de ciertos partidos que se consideran o bien de extrema izquierda o bien de extrema derecha, y que ya ha sucedido en algunos partidos que precisamente tenían esta tendencia política. Sin embargo, en el plano ya de fondo, y justamente tomando la posta de lo que señalaba José, es de que de alguna manera los filtros que se instauran dentro de los partidos políticos son mucho más rigurosos, ¿no? No solamente, digamos, remiten a los antecedentes para ver si es que algún candidato o algún postulante a la inscripción al partido tiene algún tipo de antecedentes, sino además se analiza rigurosamente cuál es la tendencia de aquellos que van a formar parte del partido, porque se entiende que el partido sí tiene una determinada ideología, una determinada finalidad, y que no necesariamente son vientres de alquileres como sucede en nuestro país, ¿no? Simplemente uno se inscribe en un partido no para defender una determinada ideología, sino simplemente para llegar al poder, y de ahí se olvida del partido que lo upó al gobierno. Acaba de pasar con Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? Que fue llevado al gobierno por Perú Libre, finalmente no aplicó para bien o para mal el programa de Perú Libre, y ahora vemos a Dina Boluarte, que también llegó con ese gobierno, pero que sin embargo simplemente defendió otra perspectiva política a pesar del partido que la cobijó. Pero hay un tema importante, el tema de los antecedentes, Fernando, no solamente se da en nuestro país a raíz de aquellas personas que tienen una investigación, sino que ya está deslegitimada desde que son afiliadas personas que no necesariamente han dado su aquiescencia, su consentimiento para figurar en una determinada lista electoral. Y eso es terrible, ¿no? Porque los partidos políticos estarían favoreciendo el delito, la falsedad. ¿Y qué partido político va a tener una legitimidad de representatividad en el Ejecutivo, a donde se presente el Parlamento o el Senado, Fernando, si ya parten de comisión de delitos para poder acceder al poder? No solamente los adecuados filtros que deben de establecer para filtrar pues a las personas que tienen antecedentes, sino además que están incorporando falsamente a personas dentro de ese padrón electoral, y habría que ver cuáles son los niveles o canales de las firmas adulteradas, ¿no? Claro que sí. Entre tanto, ha aparecido otro tema que ha dado lugar en el debate: 10 bancadas se dicen favorables a modificar el marco normativo vigente para permitir que los congresistas actuales puedan tener actividad partidaria. 10 bancadas son favorables a que congresistas con una remuneración del Estado, es decir, de nuestros impuestos, puedan aprovecharse en buena cuenta de los recursos del Estado para hacer campaña no por los intereses del país, sino por el programa de su partido de origen. Esto ha sido, por cierto, desaprobado fuertemente por algunos congresistas también. Hay que destacar el caso de Gladys Echaíz, de la bancada Honor y Democracia, que se ha insurgido contra la voluntad de romper un principio antiguo de nuestra legislación de la imparcialidad de los funcionarios públicos y de los congresistas. Han sido elegidos con un partido y con una visión, pero son congresistas de la República y nos representan a todos. Es como el presidente, ¿no? Su opinión sobre el tema, señor Tello. A ver, ahí hay que tener en cuenta algo, el principio de neutralidad. Los funcionarios públicos, de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, son personas que tienen que mantener neutralidad en los procesos electorales. Eso no distingue el tipo de funcionario público. Y además también tenemos nosotros de que la Constitución prevé que por ley, y este caso hay que tenerlo muy presente, el reglamento del Congreso de la República tiene rango de ley. Es más, se modifica con resolución legislativa, la cual equivale a un decreto de urgencia, un decreto legislativo o la propia ley, rango de ley. Entonces, en este caso en particular, lo que tenemos nosotros es de que están dando, pues, legitimando legalmente el uso de recursos públicos para poder salir pues en actividades políticas en la semana de representación y en otros momentos. Y bueno, sí, definitivamente eso no lo ve bien la población y tampoco es lo correcto que debería ser el Parlamento. Hay que tomar en cuenta algo. Nosotros tenemos un serio problema desde el año 79, que es el impedimento de renuncia, la irrenunciabilidad al cargo de congresista. La Constitución anterior, ¿no? Y eso no ayuda. ¿Por qué? Porque nuestra tradición constitucional permitía que se renuncie tiempo antes de una elección para postular a otro cargo de elección popular, o si no postular al mismo cargo en reelección.
Y eso... ¿Era renuncia o era licencia? Renuncia. Ellos renunciaban y esa era la tradición que teníamos hasta con la Constitución del 33. Claro, ahora lo que debemos nosotros rescatar acá, y es muy importante considerar eso, es que hoy en día, por ejemplo, y hay dos casos, ¿no? El caso de Falconi Picardo, por ejemplo, es uno de ellos. El caso del tribuno ¿no? Vallerriestra también, que incluso Javier, que quiso renunciar. Le dieron la razón tiempo después que había dejado el cargo, le dieron la razón y decían que por tema de salud sí podía renunciar, porque fue lo que, digamos, lo motivó a él a llevar el tema, pero ya cuando había dejado el cargo. Y en el caso de Falconi Picardo le dijeron, usted no puede postular por otro cargo de elección popular porque ha sido electo para esto y tiene que terminar su mandato. Entonces, nuevamente, me parece que si nosotros establecemos la renuncia política para irme a otro cargo de elección popular o reelegirme, esto se terminaría. Porque es la única forma en la cual, volviendo a un modelo de una tradición anterior, esto podría tranquilamente generar pues mayor confianza en la gente, porque si prospera este proyecto, la gente va a ver peor al Parlamento. O sea, no, de verdad no ayuda a la imagen. Peor, y es difícil, ¿eh? Porque la tasa de aprobación es ya muy baja. Y estamos con pocos, con cifras que se pueden contar con los dedos de una mano. Si se va a bajar todavía, corremos el riesgo de hallarnos con un Congreso que no respalda, sino los parientes de los congresistas y los numerosos funcionarios que trabajan ahí. ¿Su opinión sobre este tema, señor Andy Carrión? Sí, tenemos un gran problema de deslegitimidad, tomando lo que acabas de comentar, Fernando, en el Congreso de la República. No solamente ya son los ámbitos de aprobación, sino la legitimidad que gozan las medidas que en el Congreso precisamente se están dando, ¿no? Las normas que no gozan tampoco de respaldo de la población. Y ahora, viendo el tema de fondo, yo iría mucho más allá, ¿no? En el tema del financiamiento a los congresistas para que estos puedan realizar tranquilamente sus campañas políticas, ¿no? Yo diría que incluso hay una desviación de fondos para una finalidad concreta de la cual nosotros financiamos precisamente, no nosotros como ciudadanos peruanos pagamos los impuestos y con eso financiamos a los congresistas para que ejerzan la función congresal. En tanto se permita a los congresistas que esa función congresal esté vinculada tranquilamente, sin ningún reparo, a algún tipo de campaña, pues entonces estaríamos con los dineros destinados al funcionamiento del Congreso, a las competencias y funciones que informan un congresista de la República, desviándolos al financiamiento de una determinada campaña, con lo cual desde mi perspectiva se estaría incluso duplicando las funciones que existen al financiamiento ya estatal que se otorgan en las entidades públicas. Esto es serio, son dineros del Estado y en rigor esta función que ejercen deberían de emplearse simplemente en el ejercicio de la función congresal, pero de ninguna manera a una función distinta, Fernando. De acuerdo. De manera que estamos ante un problema grave que, como ha dicho el doctor Tello, puede terminar por perjudicar aún más la imagen del Congreso de la República.